Minutos de la mañana. Vamos nosotros con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, esta nota de Mundo UR, con ella comenzamos, nos dice que Colombia ya tiene candidatos presidenciales. Gustavo Petro por la izquierda, Sergio Fajardo por el centro, Federico Gutiérrez por la derecha. Vamos a aclarar, los candidatos de tres grandes coaliciones, que no todos. Los colombianos han elegido sus candidatos presidenciales este domingo, dejando por la izquierda, repito, a Petro, Sergio Fajardo por el centro y Federico Gutiérrez por la derecha. Petro será candidato presidencial del Pacto Histórico, se desprende de esa misma información. Sergio Fajardo, candidato presidencial del centro en Colombia, y Fico Gutiérrez se perfila como candidato de la derecha colombiana. Pero no solamente eso, esa es una de las informaciones de la consulta realizada el día de ayer. La otra es que los colombianos ayer domingo pues seleccionaron a miembros del Congreso, estamos hablando del Senado, de la Cámara, también sí, claro está, a los candidatos, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo interpretar esos resultados? Es lo que queremos nosotros conversar en este punto con nuestro invitado, me refiero a Javier Yules, periodista de RCN Radio. Javier, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Javier, buen día. No, lamentablemente no está Javier con nosotros. Vamos a intentar de nuevo este contacto. A ver, Javier. No. Ahora sí, Javier, buen día, ¿cómo está? Un saludo cordial para usted, también para quienes nos escuchan en este momento. Yo quisiera comenzar, Javier, por destacar que la registraduría ha dicho que fue una jornada sin contratiempos, de normalidad, habló la Defensoría. ¿Qué cifras de participación hubo ayer? Y si en efecto podemos confirmar que ha sido pues, una jornada cívica, pacífica, como debería ser en democracia. Bueno, exceptuando una situación que se presentó en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta, en donde un soldado falleció como consecuencia de la activación de un campo minado, y algunas actividades que se cumplieron especialmente en norte de Santander. Lo que se ha señalado por parte de las autoridades es que en general fue una jornada que no tuvo inconvenientes en materia de seguridad y en el que no se presentaron pues dificultades en lo que tiene que ver también con el orden público en las regiones del departamento donde históricamente se han presentado ese tipo de situaciones. Hablamos del suroccidente colombiano, el departamento del Cauca, el sur también, el departamento de Nariño. En esas secciones del país no se presentaron dificultades y por esa razón entonces lo que han señalado las autoridades es que se califica como una elección pacífica y en general en términos de referencia de orden público sin novedades. En lo que tiene que ver con la participación, se ha planteado sí que hubo un incremento, no solamente por el incremento del censo electoral, valga la redundancia allí, pero también porque a las urnas pues se incrementó el ingreso de personas, especialmente en las horas de la tarde, cuando ya se estaba cerrando los comicios en diferentes regiones del país. Se ha importante. Se espera evidentemente que sea una participación mayoritaria en las elecciones para la presidencia el próximo 29 de mayo, pero en general sí hubo una participación que superó el 50%. Leo, Javier, que con 98,45% de las mesas informadas del Senado y 98,5% de las de la Cámara, el Partido Liberal tendría, 47 representantes, 15 en Senado, 32 en la Cámara, el Partido Histórico con 41, Partido Conservador también 41, Centro Democrático con 30 y Cambio Radical con 27. Y eso, he estado leyendo esta mañana que lo interpretan como una izquierda que irrumpe con fuerza, un ascenso histórico de la izquierda. ¿Sí, así se puede calificar? Pues en lo que tiene que ver con los primeros escaños de tanto la corporación del Senado como la Cámara, se nota evidentemente que hay un ingreso en esos mismos espacios del pacto histórico, que pues lo que hay que señalar es en medio de un proceso que incluso desde la propia administración nacional, estamos hablando de la presidencia, tuvo que ver con un escenario diferente, y es el cambio frente a la ley de garantías, es decir, donde hubo contratación, donde hubo una serie de situaciones que pues afectarían indudablemente a los partidos que no tenían y no contaban con ese tipo de hechos como poder contratar por parte del Estado. Pues aún así el pacto histórico logró
en cada uno de las cámaras, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, estamos hablando de Cámara de Representantes y Senado, la primera votación. El pacto histórico que representa, como usted lo señala, la izquierda Ujú. democrática, pues está en el primer lugar con el mayor número de curules, luego posteriormente aparece el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Centro Democrático, que hace 4 años se encontraba entre el primero y segundo lugar, pues ahora está relegado a un quinto, un cuarto puesto, y eso indudablemente da cuenta de como usted lo señala, irrupción pues allí de la izquierda en ese escenario electoral que ha cambiado 4 años Según para atrás. los sociólogos o los politólogos que hayan podido aclarar en estas últimas horas en Colombia, ¿cómo leer los resultados? Es decir, ¿qué dijo el pueblo colombiano a sus autoridades? ¿Cómo se manifestó el día de ayer a partir de estos resultados, repito? Hay una intención por mostrar la necesidad, según también se ha planteado, incluso a boca de urna ayer al cierre de las votaciones, de un cambio. Ujú. Es decir, no hay en este momento al menos una aprobación por lo que se está haciendo y por lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. Y por esa razón, muchos de acá se denominan varones electorales, es decir, Ujú. aquellas personas que gozaban de importante votación en las regiones, ya ni siquiera aparecen. Algunos de estos importantes senadores y representantes importantes en materia electoral hace 4 años, pues ahora se vieron relegados ya a puestos muy abajo, no lograron una curul, e igual en el caso de las consultas, una participación que pues evidentemente también representa más de un 80% para Gustavo Petro, Sí. pues de alguna forma está mostrando que hacia ese lado está apuntando la necesidad del electorado. Petro, Fajardo y Gutiérrez, ¿hay algún otro nombre, Javier, que debamos tener en el radar de cara ya a las presidenciales o no? Estos son los tres que se estarán, que estarán librando la batalla por la presidencia. Sí, voy a pedirle que por favor nuevamente me indique la pregunta, no lo escuché Sí, muy bien. sí, no, decía yo que, bueno, que Petro, Fajardo y Gutiérrez son los tres candidatos, digamos, favorecidos con la consulta del día de ayer, Ok, pero ¿habría que tener algún otro nombre en el radar de cara a la presidencial? Mm. digamos, atención centrada Ujú. porque, pues, digamos, fueron las consultas el día de ayer en estos candidatos, en Sí. Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, el Sí. exalcalde de Medellín, y Gustavo Petro. Pero lo que se ha planteado, incluso desde los mismos candidatos el día de ayer, es que van a apuntarle a la primera vuelta. Es decir, no van a esperar nuevamente resultados ya a finales de junio, sino el 29 de mayo para definir la presidencial. Y por esa razón, entonces, se centra en estos candidatos, aunque recuerde, en este momento hay 8 candidatos, está Gustavo Petro, Sí. Rodolfo Hernández, también está Oscar Iván Zuluaga del Centro Ujú. Democrático, Ingrid Betancourt, y bueno, Enrique Gómez y Gilberto Murillo. Pero evidentemente se centra la atención en estos tres candidatos, no solamente porque estuvieron en las consultas el día de ayer, sino que tienen la mayor atención en este momento al menos del electorado. Javier, ¿qué peso tiene el expresidente Uribe hoy en la política colombiana? Si ocurre lo que las encuestas vienen apuntando desde hace tiempo, es decir, que Gustavo Petro termine haciéndose con la presidencia de Colombia, ¿cómo será Uribe en la oposición? Bueno, son los dos mensajes, usted lo anotaba y así es. El primero, que pues evidentemente hay tres candidatos que están en este momento aún más en la atención del país y de las personas que pueden votar por ellos, a pesar de que hay 8 candidaturas. Pero el Centro Democrático, que representa pues el nombre del expresidente Álvaro Uribe, con Óscar Iván Zuluaga, ya está, digamos, en otro Ujú. escenario, no está, digamos, en los primeros escenarios de Ujú. atención. Realmente se ha visto pues un poco apagado, pues por decirlo de esa forma, en materia de electoral. Y por esa razón, entonces, ya la figura del expresidente Uribe no es realmente determinante. Pues disminuyó también su representación en el Congreso de la República, sin su figura, digamos, como elector, al menos, digamos, en lo que tiene que ver con los nombres en las listas, tanto del Senado como de la Cámara, evidentemente disminuyó de una forma considerable. Por esa razón, lo que se espera es que en una eventual presidencia de Gustavo Petro, pues aunque esté en la oposición, sin duda ya no tendrá la misma fuerza electoral que pues estuvo representada.
representada en los últimos 8 años. Javier, para terminar, ¿cómo quedan las FARC en sus pretensiones políticas ahora haciendo vida política en Colombia? Porque ayer leía declaraciones de ciudadanos comunes, como tú, como yo, que decían la paz es un hecho, la paz no tiene reversa. ¿Lo ven así, lo sienten así? ¿Cómo quedan las FARC? Bueno, tanto digamos, los candidatos que siempre se han mostrado a favor del cumplimiento del proceso de paz, en lo que tiene que ver pues con ese retraso que algunos han señalado, se dio en estos últimos 4 años con el presidente Iván Duque, especialmente en el cumplimiento de los acuerdos en esas zonas donde se ha necesitado mayor intervención del Estado. La derecha, pues también se ha manifestado a favor del cumplimiento de esos acuerdos, pero digamos desde el punto de vista de representación electoral, evidentemente a los desmovilizados, las personas que se encuentran en este momento con una representación partidista en Congreso de la República, pues también están esperando básicamente es poder apoyar la candidatura o la propuesta que ellos han visto también puede llegar a ser una diferencia muy importante frente a lo que se ha visto, y seguramente pues serán simplemente una fuerza que apoye otra mayoritaria, tanto en el cambio que se haga en el Congreso de la República como en lo que se plantee para una candidatura presidencial. Javier, muchísimas gracias por este tiempo esta mañana. Feliz día. Feliz día también para ustedes. Gracias por tenerme en cuenta. Gracias siempre por atendernos. Javier Yules es periodista de RCN Radio. Bueno, el presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció a toda la organización electoral luego de emitir el voto en una de las mesas que se instaló en el Congreso de la República. Allí agradeció a la fuerza pública, a autoridades locales, al equipo de observadores internacionales que han vigilado la jornada del día de ayer. Lo tiene La Voz de América y lo escuchamos. Hoy estamos celebrando que somos una de las democracias más antiguas y más estables de este hemisferio. Nuestra democracia se hace fuerte, nuestra democracia se hace sólida, y el triunfo de la democracia también es un rechazo a la violencia. Ahora, varios candidatos de las curules de paz en Colombia renuncian, según ellos, por falta de garantías, lo tiene CNN, y confirman ataque cibernético en las páginas de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral. En otros temas, y mientras se fortalece la democracia a través de elecciones creíbles en algunas regiones del mundo, pues bueno, en Nicaragua, Cristina Chamorro, declarada culpable de delitos imputados por el gobierno, es titular de France 24. La opositora y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristina Chamorro, Cristiana, corrijo su nombre, es Cristiana, fue declarada culpable de delitos imputados por el gobierno de Daniel Ortega, que le impidieron competir el año pasado como favorita contra la reelección del mandatario. En el juicio también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y 3 ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro, de 68 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien fue presidenta entre 1990 y 97. Está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio 2021. Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir. Jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre ni de mi madre porque soy inocente. Esto lo dijo al finalizar el juicio, según consignó el portal internet 100% Noticias, crítico del gobierno. Yanina Áñez cumple 1 año de prisión y admite errores de su gobierno, esto es en Bolivia, y el gobierno de El Salvador intervendrá unidades de transporte si van a paro. Este último titular es de Deutsche Welle. Con respecto a Ucrania, son varios los titulares el día de hoy. EFE nos tiene que rusos y ucranianos volverán a negociar este día lunes por videoconferencia. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dice que reuniones buscan lograr un encuentro con Putin. Zelensky, que reclama una zona de exclusión aérea en Ucrania para evitar bombas rusas contra la OTAN. Dice, si no cierran nuestro cielo, es solo cuestión de tiempo de que los cohetes rusos caigan en su territorio, sobre el territorio de la OTAN, lo dijo Zelensky en un discurso a través de un video. El presidente de Ucrania dice que es solo cuestión de tiempo para que estos misiles caigan. Las fuerzas rusas atacan objetivos en el oeste de Ucrania, hay decenas de muertos, 35 muertos luego de los ataques rusos en las instalaciones de entrenamiento militar. Hay un dron que se estrelló en Zagreb procedente de Ucrania, llevaba explosivos. La aeronave no tripulada de origen ruso que se estrelló la noche del miércoles en Zagreb procedía de Ucrania. Tras sobrevolar Rumanía, Hungría y Croacia, llevaba una carga explosiva, según informó hoy el ministro croata de Defensa, Mario Vanosic. Soldados daneses llegan a Estonia dentro del marco de la presencia avanzada mejorada de la OTAN. Israel permitirá acceso a ucranianos sin origen judío, pero con parientes en el país. Blinken condenó el ataque ruso contra unas instalaciones militares situadas en la región de Leópolis.
Estados Unidos dice que China enfrentaría consecuencias si ayuda a Rusia a evadir las sanciones por Ucrania. Una Rusia que pidió a China equipamiento militar para apoyar su invasión en Ucrania. España, todas estas, envió otros 2 aviones con armas a Ucrania. De hecho, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido unidad de las fuerzas políticas y administrativas en torno a la atención de los refugiados que lleguen de Ucrania y dejar a un lado la lucha partidista respecto a la gestión de los fondos europeos. Manifestaciones en Alemania piden fin de la guerra en Ucrania. Cientos de detenidos en protestas en Rusia contra la invasión de Ucrania. Y la guerra en Ucrania ya está provocando una crisis alimentaria en el extranjero. Tiene Euronews que la guerra en Europa ha llevado a países del norte de África al borde de una crisis alimentaria. Túnez, Marruecos, Libia, junto con otros países árabes, importan gran parte de su trigo de Ucrania y de Rusia. Con el miedo de que la invasión rusa pueda provocar hambre y disturbios, muchas personas se apresuran a abastecerse de harina, sémola y otros productos básicos a medida que los precios aumentan. Ya fuera de ello, Irak le pide explicaciones a Irán sobre el ataque con misil en Ebril. 8:57 minutos de la mañana. Nosotros vamos al corte. Al regreso estaremos conversando con el oceanógrafo José Ramón Delgado. Estaremos conversando y dando inicio además a un seriado que nos tendrá esta semana hablando con varios trabajadores de diferentes oficios que usted y yo de seguro necesitamos en casa, su interpretación además financiera y económica de lo que está ocurriendo, y tendremos una conversación con el embajador Antonio Rodríguez Iturbe sobre esto, precisamente lo último, la situación en Ucrania. Antes de Bruce Hornsby,